Cordial saludo. A continuación les compartiremos una presentación sobre el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura contribuyen al cambio climático, presentado por Valentina Álvarez Flores, Liliana Patricia Galeano Pineda y quien les habla, Freddy Nelson Henao. Los fertilizantes nitrogenados son aquellos que en su composición está presente el nitrógeno o sus derivados. Los fertilizantes nitrogenados se usan para garantizar el crecimiento de las plantas y asimismo fomentar la estructura celular. Una de las particularidades más importantes que tiene este producto es la capacidad para aumentar el área foliar, estimular el crecimiento vegetativo y favorecer la activación de las células encargadas de la fotosíntesis. Existe una variedad de fertilizantes nitrogenados, algunos destacan más que otros, sin embargo los principales son los siguientes: la urea, el nitrato amónico y el sulfato amónico. Las plantas rara vez son capaces de asimilar más del 50% del fertilizante nitrogenado aplicado. Con la pérdida del nitrógeno del sistema suelo-planta, por medio de la lixiviación, la volatilización, la nitrificación y la desnitrificación, que representa una fuente directa de emisiones de gases de efecto invernadero como el óxido nitroso. El óxido nitroso es uno de los gases de efecto invernadero que en las últimas décadas registra mayores tasas de acumulación en la atmósfera, reportado además como uno de los de mayor permanencia o duración, más de 100 años, con potencial de calentamiento global de 310 veces mayor que el dióxido de carbono. Se considera que el óxido nitroso es la sustancia que más agota o degrada la capa de ozono, por lo que se le ha dado mayor relevancia en estudios sobre su mitigación. El óxido nitroso es el principal gas de efecto invernadero distinto del dióxido de carbono emitido por suelos. Se crea mediante la nitrificación y desnitrificación. La adición de fertilizantes nitrogenados para maximizar el rendimiento de los cultivos generalmente aumenta la producción de óxido nitroso. Por tanto, la aplicación elevada de nitrógeno puede estimular los procesos de nitrificación y o desnitrificación y por tanto aumentar las emisiones de este gas de las tierras de los cultivos. En Colombia, los principales cultivos donde se hace uso de los fertilizantes nitrogenados son el café, palma de aceite, caña de azúcar, arroz riego, pastos para lechería especializada y arroz secano, en un área estimada de 3.337.809 hectáreas. Colombia, si bien no contribuye representativa de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, con un 0.42%, aún da esfuerzos en torno a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero realizado en Colombia en 2014, se indica que el 26% de las emisiones del país se relacionan con actividades del sector agropecuario, ya que representan un total de 67.3 megatoneladas de CO2 equivalente por año, de las cuales el 12.7% están relacionadas con las emisiones ocasionadas por el sector pecuario, que representa 8.55 megatoneladas, seguido por la aplicación de fertilizante nitrogenado sintético 2.6%, que equivale a 1.75 megatoneladas, y la gestión de suelos orgánicos drenados, que equivale a un 2.1% a 1.41 megatoneladas. Para la serie temporal de 1990 hasta el 2014, las emisiones directas de óxido nitroso han representado para el país un promedio de 14.753 toneladas por año. La participación promedio histórica en orden de importancia es nitrógeno depositado en pastura para un 72%, gestión de suelos 14.2%, fertilizantes nitrogenados de origen sintético 8.5%, mineralización por cambio en el uso o manejo del suelo 3.7%, residuos de cultivo 1.4% y fertilizantes nitrogenados de origen orgánico 0.4%. Frente a este panorama y las implicaciones que tiene el uso de fertilizante en la agricultura, en el cambio climático, a causa de las emisiones del óxido nitroso, se han planteado varias alternativas que permiten contribuir a su mitigación. A continuación, la compañera Viviana nos contará un poco acerca del proceso de la alternativa de la agricultura orgánica.
Bueno, la agricultura orgánica, o también llamada agricultura biológica o agricultura ecológica, es un tipo de agricultura que se caracteriza por no usar para sus procesos ningún insumo sintético. Es más, las semillas utilizadas son 100% naturales, es decir, que no tienen ningún tipo de modificación genética. Todo esto es con el fin de no contaminar el agua, el ambiente, el suelo y preservar los nutrientes del mismo. Dentro de las ventajas que trae consigo la agricultura orgánica, encontramos que es un tipo de agricultura que no utiliza productos químicos sintéticos y utiliza semillas 100% naturales. Por lo tanto, es una agricultura respetuosa con el medio ambiente, siendo esta la mayor ventaja de su implementación. Otra ventaja es que al utilizar semillas 100% naturales no se corre el riesgo de afectar la biodiversidad autóctona de la región donde se cultivan, protegiendo así las especies nativas, lo que sí puede ocurrir cuando se utilizan semillas genéticamente modificadas. Por otro lado, está que no causa efectos negativos en la salud de los consumidores al estos estar ingiriendo productos totalmente naturales. De igual manera, mejora la composición del suelo de cultivo y estimula la reproducción de microorganismos que son beneficiosos para el mismo. Reduce el riesgo de erosión al tornar los periodos en los que el suelo de cultivo se expone a factores naturales, potencia la diversidad biológica y contribuye a una agricultura sostenible. En la siguiente imagen podemos apreciar la principal diferencia entre la agricultura tradicional y la orgánica, donde se evidencia claramente el uso de químicos y el uso de abonos naturales respectivamente. En relación a las desventajas de la agricultura orgánica, encontramos que pese a sus ventajas fundamentales para el cuidado del ambiente, se encuentran algunos limitantes en su implementación masiva por el alto costo que implica, por lo que no es asequible a todo tipo de población. También encontramos como desventaja que las cosechas son mucho más pequeñas al hablar de cantidad, lo que se debe a la no utilización de productos sintéticos, que son los que aceleran las cosechas en la agricultura tradicional, favoreciéndolas en tamaño del producto y en cantidad. De igual manera, los pesticidas y abonos sintéticos son reemplazados por productos naturales que económicamente resultan mucho más costosos. Los procesos de cultivo requieren más esfuerzo y trabajo que en la agricultura convencional o tradicional. Y por los altos costos, los productos de la agricultura orgánica terminan siendo consumidos solo por algunos sectores poblacionales, es decir, los sectores más pudientes económicamente. Es necesario ejercer un control y manejo especializado en los procesos de cultivo, y en algunas zonas no es posible implementar la agricultura orgánica porque las tierras no son lo suficientemente fértiles. Por último, que la demanda de este tipo de productos pues, es inferior debido a su mayor precio, como lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, a continuación los dejo con la compañera Valentina, quien les hablará sobre la agricultura de precisión. También se han desarrollado varios métodos de modificación e inhibidores de fertilizantes para reducir las pérdidas de nitrógeno, incluidos inhibidores de ureasa, nitrificación y fertilizantes de liberación lenta. Los inhibidores de la nitrificación, como la nitrapirina, puede retrasar la transformación del nitrato hasta que se acerque el momento en que las plantas puedan usarlos. Los beneficios de este tipo de inhibidores van desde la reducción de la lixiviación de nitratos y las emisiones de óxido nitroso, hasta el aumento del rendimiento de los cultivos, como puede apreciarse en la imagen. Asimismo, los inhibidores de la ureasa pueden retrasar la dilución del fertilizante de la urea en el agua del suelo. Por ejemplo, en la actualidad, el NBPT es un inhibidor de ureasa que se ralentiza su proceso de transformación enzimática al inhibir la actividad de la ureasa. Puede agregarse a la urea fundida antes de la granulación, aplicarse a la superficie de los gránulos en un proceso continuo o por lotes. Esto puede reducir las emisiones de amonio de los fertilizantes de la urea en un 30 y un 70%. En cuanto a los fertilizantes de liberación lenta o controlada, se han diseñado para garantizar que la liberación de los nutrientes se sincronice en el tiempo con las necesidades nutricionales de las plantas. En la figura
se muestra la comparación entre el suministro de nutrientes a las plantas mediante fertilizantes convencionales, donde la mayor concentración de nutrientes en el suelo está presente en un corto espacio de tiempo, es decir, cuando se observa menor demanda de nutrientes por parte de las plantas. Después, la concentración de nutrientes disminuye, mientras que la demanda de nutrientes aumenta por la planta. En cambio, durante la aplicación de fertilizantes de liberación lenta, la tasa de liberación de nutrientes es más adecuada para satisfacer las necesidades nutricionales de la planta. Otra estrategia de fertilización es la fertilización balanceada con métodos de aplicación apropiados. La agricultura de precisión es una estrategia que ha permitido la investigación para determinar dónde y cuándo agregar el nitrógeno a los campos y en qué cantidad. Para esto se cuentan con técnicas de teledetección, el mapeo por GPS, el muestreo de suelos, los sensores, la robótica, todos los cuales permiten monitorear, hacer toma de muestras en varias escalas para proporcionar a los agricultores datos sobre variables como el estado nutricional del nitrógeno en su cultivo. Para finalizar, es importante mencionar que para disminuir las emisiones de óxido nitroso debemos darle un buen manejo a los fertilizantes nitrogenados. Para esto es necesario ajustar las dosis de los fertilizantes y hacer coincidir la oferta del nitrógeno con la demanda. Segundo, aplicar los fertilizantes en el momento adecuado. Tercero, mejorar la colocación de los fertilizantes, pues según las investigaciones, la colocación profunda de los fertilizantes nitrogenados en comparación con la aplicación convencional garantiza una disponibilidad efectiva de nutrientes en etapas posteriores del crecimiento. Y cuarto y último, hacer una buena selección de fertilizantes.